Nos reunimos en la casa de la señora Marisol Armijo para compartir una rica once con sopaipillas y conversar sobre la situación de esta comunidad. Atentos a las reflexiones y a las denuncias que desde la propia experiencia de nuestros contertulios nos invitan a pensar y actuar para conseguir una solución a este gran problema ya generalizado. La comuna de San Pedro de Melipilla, según el último censo, tiene 9.200 habitantes, de los cuales 700 familias son frutilleros, que corresponden a 4.000 personas aproximadamente. Por otra parte, 3 o 4 grandes empresas ocupan el 80% del agua y nos venden la idea que son el progreso. Pero desde que se instalaron en la zona, no solo la han secado, sino además la han empobrecido y han producido profundos cambios sociales y culturales, todos desfavorables para los pequeños campesinos y la región en general. ¿Cuál ha sido el rol del Estado en todo este proceso? ¿Cuál debería ser? ¿Cómo se puede saber dónde están las reservas de agua en la comuna? ¿Cómo se fiscaliza la cantidad de agua disponible y cómo se fiscaliza la gran cantidad de agua usada por las empresas? El cambio climático es real y es cierto que el agua es cada vez más escasa, pero ¿se puede culpar al cambio climático de toda esta escasez hídrica? De todo esto conversamos con doña Marisol Armijo, dueña de casa, con Connie Ulloa, con doña Teresa Armijo y Pedro Ulloa. Nosotros somos una comuna de secano, que no tenemos ríos ni afluentes que nos digan atajamos el agua, sino que la sacamos de la profundidad de la tierra. Y el código de agua nos afecta porque separó el agua de la tierra. El código de agua, una de las cosas más importantes que nos hace y nos genera en esta comuna es hacer agricultores de primera y segunda categoría. O sea, primera categoría me refiero a todos los agricultores que conocían la ley, que la inscribieron en grandes cantidades, que fueron muchos litros por segundo, entregados gratis y a perpetuidad al gran empresariado. Y la segunda categoría somos los pequeños agricultores de esta comuna, los pequeños campesinos que no supimos cuando se inscribieron los derechos de agua. Entonces, cuando en el año 2004 se hace esa pequeña ley del mono para que pudiéramos inscribir, que se nos da la posibilidad de inscribir 2 litros por segundo, la empresa, el gran empresario que tenía la gran cantidad de litros por segundo, genera una campaña del terror diciendo a los campesinos y a los agricultores de esta comuna que es una inscripción solo para después pagar impuestos, ¿no? Ante eso, los pequeños campesinos, dentro de su cosmovisión, no entendíamos que el agua podía estar separada de la tierra, entonces muchos campesinos no la inscribieron. O sea, mi papá o abuelo, gente de mayor edad, no entendían que el agua pudiera estar separada de la tierra. Por lo tanto, en esta comuna fueron muy pocos los que inscribieron derechos de agua. Entonces, el día de hoy, cuando escasea tanto el agua, es súper frustrante saber que la institucionalidad, por un lado, y todos los organismos del Estado aplican que hay una legalidad vigente y que hay que respetar. Y eso significa que hay agricultores en calidad de delincuentes, pequeños campesinos al no tener derecho de agua, usurpando el recurso que por años nos ha dado sustento, nos violenta al decirnos y nos tratan de delincuentes, que estamos produciendo para comer y para vivir, somos delincuentes por no tener los derechos. No más que eso, en esta comuna secano costero no dan las condiciones para tener grandes extensiones de cultivo. En esta comuna nosotros somos aproximadamente 9.200 según el último censo. Esa es la cantidad de habitantes de esta comuna. 700 personas o 700 familias son pequeños productores de frutilla. Eso en esta comuna, entre 700 y 800 productores de frutilla, son como 4.000 personas. 4.000 personas que viven del ingreso de la frutilla. A su vez, esas 4.000 personas dan trabajo. Aparte de vivir el núcleo familiar de la frutilla, expanden el trabajo a más personas, porque producir frutilla, uno en el hogar de uno no es capaz de producir, cosechar, vender. Entonces todo eso se va requiriendo más mano de obra. En la frutilla, en esta comuna se movilizan en el tiempo como 6.000 a 7.000 personas. Y no da la mano de obra local, sino que la migración. Pues también hay harto migrante que viene a trabajar, a ganarse la vida. Entonces, la economía de la frutilla es un muy buen negocio. Muy buen negocio.
Y la diferencia que se nos hace es que unos pequeños agricultores inscribieron derechos de agua, que debe ser la minoría, 200, 300 familias o personas que los inscribieron en aquel momento, año 2004, 2005, y el resto que no quedó con derechos de agua. Entonces, a día de hoy, ante la crisis, estamos en el conflicto de que nos estamos denunciando primos con hermanos, la familia, nosotros nos estamos denunciando. Porque la empresa hizo el juego a través también de la institucionalidad, sembrando la duda. O sea, diciendo que era para en el futuro cobrar impuestos al agricultor para tenerlo identificado. Y la gente se compró ese cuento y muchos no lo inscribieron. Y además fue en una época cuando en esta cuenca quedaba muy poco entonces no hubo de parte del Estado una información veraz, oportuna, para que la gente supiera qué era realmente lo que estaban haciendo y lo que se estaba promoviendo con la inscripción de las aguas. Es que yo creo que en aquel momento el Estado o el gobierno de turno no tampoco visualizó la magnitud de cuántos derechos estaban inscribiendo X personas. Por ejemplo, los bancos, la iglesia inscribiendo. O sea, la especulación estaba en todo orden. O sea, aquí en esta comuna hay gente que nunca ha pisado esta comuna que es dueño de derechos de agua. ¿Por qué? Porque sabían cómo funcionaba la ley y inscribieron la especulación. ¿Y cómo lo inscribían? ¿Tenías que tener...? Hacer una solicitud a la Dirección General de Agua. ¿Y podías inscribir los litros por segundo que quisieras? En aquel momento, después del año 80, cuando se hace el Código de Agua, nadie sabía de la legalidad. Y tampoco nadie dimensionaba lo que había hecho y lo que estaba entre manos en la legalidad. Inscribir agua. Y muchos lo hicieron, inscribieron X cantidad de litros por segundo. Entonces, en esta comuna en algún momento alguien definió que eran 2000 y algo litros por segundo, y el gran empresariado, en 3 empresarios tenían 1600 litros por segundo, inscritos en 3 personas, versus 9000 personas, 400 litros por segundo, que la gran mayoría de pequeños productores de frutillas, que fue a través de una ley para decir un resquicio legal, decir ya, inscriban, pero la empresa dijo, ay, les vamos a cobrar impuestos. Y para que tengamos toda una idea más o menos, con 1 litro por segundo, ¿cuántas hectáreas alcanzas a regar? En cuanto a las frutillas, las dimensiones que con 1 litro por segundo uno riega 1,5 hectáreas, entre 1 hectárea y 1,5 hectáreas a 2 hectáreas, con 1 litro por segundo. Y en los cultivos mayores también, pues en esta comuna el coeficiente hídrico para regar cualquier plantación mayor es 0,5 litros por segundo por hectárea. Entonces con 1 litro por segundo uno debería estar regando 2 hectáreas, ya sea olivo, palto, viña. Bueno, una de las empresas que más derechos de agua inscribieron de forma gratuita en esta comuna es la empresa AgroSuper. También está Aristía, que hace unos años atrás ellos inscribieron gratis y luego se hicieron millonarios con la venta de Agroreservas Chile, y con una empresa que se dedica al cultivo de olivos, plantaciones de olivos, una gran cantidad en San Pedro, imagínense, 7000 hectáreas aproximadas en este momento, en donde ellos existe en ese lugar que se llama Longovilo, está ahí concentrada la plantación. Hay una pequeña reserva en ese lugar, según un estudio que nos comunicó hace un tiempo atrás la hidrogeóloga Linda Daniele, en donde nos mostraba un mapa donde había una pequeña reserva de agua y está concentrada como ahí en ese sector de Longovilo. Entonces, si pensamos bien en esa empresa, Aristía inscribió gratis los derechos de agua y se los vendió, un negocio redondo, a la empresa de Agroreservas Chile. También está... Perdona, pero dijiste que eran 7000 hectáreas de olivos, plantaciones de olivos. Sí. 7000 hectáreas, y si sacamos la cuenta de que para regar 7000 hectáreas se necesitan medio litro por segundo, o sea estamos hablando de 3500 litros por segundo, y la cuenca del Yali me dijiste que tenían 2000, o sea ya está sobrevendido solo con la plantación de olivos. Es lo que siempre hemos manifestado a las autoridades. ¿Cómo medir esto? ¿Cómo medir a las grandes empresas? Ellos, no hay un control, ¿ya? Y ellos plantan. Y como hicimos el recorrido hace poco, nos damos cuenta de que no solamente ellos,
hay gran cantidad de plantaciones intensivas de distintas frutales. También Banco Chile tiene algunos derechos de agua inscritos en la cuenca. Y algunos pequeños agricultores, que eso me sorprende a mí. ¿Cómo pasó esto? Que de verdad es muy grave. Lo que estamos pasando ahora es muy, muy complejo. Porque estas empresas nadie los ha controlado, ¿ya? Y han sobreexplotado el recurso hídrico de manera impresionante y sin, como digo, sin control. Entonces eso también nos ha perjudicado a nosotros, nos está perjudicando a los pequeños campesinos, a los que mueven la economía de esta comuna, que son los frutilleros. A propósito de fiscalización, de fiscalizar, es bien absurdo lo que pasa en esta comuna. Como bien decía Marisol, las grandes empresas acumulan el 80% del agua de la comuna. El otro 20% que se distribuye, ¿no es cierto?, en campesinos de primera y segunda categoría, puesto que yo asumo que los de primera categoría son los que tienen los derechos inscritos, pero el derecho del pequeño campesino es 1 litro a 2 litros por segundo. Eso serían los de primera, y los de segunda serían los que no tenemos derechos de agua inscritos. Pero a propósito, vuelvo a decir, de la fiscalización, no se fiscaliza al que en la percepción de nosotros, el que consume más, porque el ejercicio uno lo hace. Si Marisol decía, hay 7.000 hectáreas de olivos, pero si le sumamos a las hectáreas de olivos todos los otros frutales como los viñedos, los duraznos y otras frutas para la agroexportación, sumamos más de 16.000 hectáreas de plantaciones en la comuna, ¿ya? Y si hacemos el ejercicio de que 1 litro, así como mucho dándole, 1 litro por segundo puede regar 1 hectárea de plantación, si hay 16.000 o 2 hectáreas de plantación, si hay 16.000 estamos ocupando, al partirlo por 2, 8.000 litros por segundo tendríamos que estar ocupando. Y la cuenca, bien decíamos, los datos que tenemos son de 2.000 y fracción, 2.000 litros por segundo. Entonces, el resultado de ese ejercicio dice, ¿de dónde se saca el agua? ¿Qué estamos haciendo? No vemos la cuenca, porque aquí no tenemos un río, la cuenca es subterránea, no vemos si tiene agua o no tiene. Entonces, el tema de que la sequía es producto del cambio climático es un poco cuento, o sea, aquí hay una sobreexplotación del recurso. Clarito, o sea, la sobreexplotación es ¿cómo se dice? Un secreto a voces, porque solo mirar, si alguien quisiera darse cuenta de esto, es solo mirar, pues las cosas no tendríamos ni por qué hablarlas nosotros, si las cosas se cuentan solas. Y si nosotros simplemente, porque las plantaciones son uno, pero la crianza de animales para la agroexportación, como cerdo y pollo, es otra, que es tan intensiva y tan extensiva como las plantaciones. Tenemos en la comuna 2 millones de cerdos, 5 millones de pollos, y cada cerdo consume 60 litros de agua diario. Entonces es otro ejercicio. Y vamos viendo entonces de dónde está, cómo está la cuenca del Yali. Y por qué los humedales están secos, por qué uno hace esa comparación. Es simplemente el análisis de la gente que percibe y que vivimos aquí cerca de la naturaleza y que le hacemos la comparación con antaño cuando no estaba la empresa. Cuando las norias eran de 5 metros hasta 10 metros, ¿ya? Que se sacaba el agua con el molino de viento o con el motor a benzina, ¿ya? Y hoy día que hay que poco menos hacer el pozo de 60 metros, el campesinado, porque la empresa hace pozo hasta de 250 metros. Entonces, y ya que tenemos que usar la luz, y a lo mejor no la luz normal, sino trifásica, que también son costos que le suman a la producción. El pozo debe costar 150, 200 mil pesos por metro.
150 a 200 mil pesos por metro. Es caro, es una inversión carísima, o sea, no es llegar y hacer, y es más, el hacer el pozo con la incertidumbre si va a haber agua o no va a haber allí. Y si hace pozo sin derecho. Y si hace pozo sin derecho corre el riesgo de que lo fiscalicen, porque aquí se fiscaliza al ciudadano o al campesino, que somos los dueños del fogón, ¿no es cierto? Somos los dueños hemos vivido siempre en San Pedro, pero tenemos esta situación que no inscribimos los derechos de agua en su debido tiempo. A eso se fiscaliza. Entonces, obviamente que al más pequeño, al que va a quedar prácticamente en la calle con una fiscalización, con una multa de 2,5 millones de pesos porque no tenía derecho de agua, o sea, cualquiera ya le cortaron las manos. Sí, esto es legal, pero o sea, si entendemos que la legalidad fue creada por todos, o sea, las leyes son para darle gobernanza al pueblo cuando el pueblo las crea también, porque hay que participar en eso. Entonces, el Código de Agua fue creado entre 4 paredes, 5 personas que lo definieron muy lejos de aquí, no conectado a la realidad. Entonces, cuando 40 años después alguien me dice, oye, pero esto es la legalidad, la fiscalización es lo que corresponde, porque está en la ley, porque es la propiedad del agua. Sí, es legal, pero en algún momento la esclavitud también fue legal. Y también hay que organizarse para no permitir eso. O sea, si la esclavitud fue legal y también le decían, no, pero es que es legal, y los negros tenían que ser esclavos, y eso no lo podemos permitir. O sea, gente, si somos seres humanos y tenemos los mismos derechos y pisamos la misma tierra, como lo dice la Constitución en el primer artículo, dice que somos todos iguales en condición y derecho. Entonces, ¿por qué en todo orden de cosas la primera y la segunda categoría? Gente con o sin derechos de agua. Y no atenta contra nuestra visión de campesinado. O sea, no podemos entender que el agua esté separada de la tierra. No puedo ver yo que mi noria de mi propiedad, el agua no la puedo utilizar. Entonces, cuando nos vienen a fiscalizar, nos dicen, no, es que es la legalidad. Sí, pero no participamos de esa legalidad, no somos parte de esa legalidad. Es más, la reconocemos, ahí está, pero es lo que hay que cambiar, es lo que hay que modificar, es lo que hay que articular, no, es lo que hay que conversar, es lo que hay que discutir y participar en una nueva legalidad, que me sienta representado. O sea, yo no me quedo cuando me dicen, no, que es legal. No, la legalidad es ajena a nosotros. Sí, claro, lo que hablábamos en función a la legalidad es lo que puede ser legal y lo que realmente debería de suceder. Acá las empresas tienen a lo mejor todos los derechos, digamos, obtenidos, sea como sea lo tienen, y a diferencia de los frutilleros o de algunos otros pequeños agricultores, campesinos, no lo tienen. Y hablamos de lo que debe ser y de lo que es realmente, pues la empresa acá utiliza más de lo que corresponde y hace sobreexplotación de eso. O sea, lo que hacen ellos es el daño de dejar a la gente sin agua, y eso es lo que a nosotros, o por lo menos a mí principalmente, más rabia un poco me da, porque ellos en realidad ocupan el agua y dejan a gente viviendo con camión aljibe. A una escuela que no tiene agua en la llave y que se alimenta de camiones aljibe. A un liceo que una vez a la semana tiene problemas, desde el agua hasta problemas ambientales, digamos, en función de lo mismo, teniendo a una empresa al lado que funciona con el agua por doquier. Según mi observación, los cambios han sido profundos. Si bien es cierto, yo me doy cuenta también cuando los jóvenes o los niños vienen al museo, al espacio que tengo acá y que recrea la vida del campesino, nos damos cuenta que los cambios han sido profundos y lógicamente el cambio social es demasiado marcado, es muy grande.
desde, no sé, pues, haber conocido a mi papá, que cultivaba la tierra, que sembraba con agua corriendo por el surco, y que ahora eso ya no existe. ¿Ah? Y que las norias antiguamente tenían, no sé, pues 10 metros, y ahora un pozo profundo tiene, no sé, pues 30 metros, 40 metros. Entonces eso hay un cambio muy, muy profundo en nuestra forma de vida. Nuestra identidad de campesino, eso se ha ido perdiendo. Se nota en todo, en toda la comuna. Hay un cambio muy, muy grande. De hecho, los niños que vienen acá en algún momento, uno les explica cómo se trabajaba la tierra y ellos ni siquiera saben, ni siquiera sus padres le han podido contar cómo era la vida de antes. Entonces, lógicamente, el cambio ha sido muy grande, muy, muy, muy profundo. Y aquí también hay responsables. La empresa ha provocado cambios, porque como ya lo hemos conversado anteriormente, lo han explicado los otros chicos, el cambio se produce porque hay una sobreexplotación de las empresas, y porque existen grandes plantaciones también de frutales, o la crianza de cerdo, de pollo. Eso ha cambiado nuestra forma de vida. Y nosotros no podemos vivir como antes. Y eso, en resumen, van cambiando la costumbre, pero ¿lo ves como algo bueno o como algo malo? Malo, lógicamente esto es muy malo, ya, porque yo me tengo que ir. Mucha gente se va de San Pedro y dicen, no, bueno, no tengo opción, ya, porque no puedo cultivar. De hecho, ahora lo que vimos con un pequeño campesino, bueno, él está sufriendo profundamente porque me dice, yo no puedo entender cómo yo no puedo cultivar la tierra, no puedo producir frutillas, porque no tengo derechos de agua. Entonces eso va a provocar un cambio en mí, en el que está alrededor, en mi familia, en mi vecino. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo, me decía él, voy a tener que ir a trabajar en la empresa. Entonces él no puede entender eso. Eso es un cambio radical, profundo y muy malo. Con respecto a lo que dice Marisol del cambio social que se nos ha producido en esta comuna, un ejemplo claro que uno vemos cuando decimos la palabra campesino, quiere decir que vivimos del campo y actualmente no es tan así, porque en esta comuna somos frutilleros. A lo mejor no somos tanto campesinos, somos frutilleros, porque nos hemos especializado, somos muy buenos para producir un cultivo, frutilla. Entonces ya no tenemos la chacra, porque no nos alcanza el agua para la chacra. Entonces en esta comuna que es campesina, frutillera o agrícola, pasa la verdura por fuera de tu casa. Entonces a nadie le produce que eso. O sea, antiguamente producíamos el choclo, producíamos el tomate, producíamos el poroto, el granado, todo lo producíamos y lo llevamos a nuestra mesa. Entonces el cambio, un cambio sigiloso, es un cambio de a poquitito, imperceptible, pero nos vamos naturalizando que somos frutilleros y hay que salir a comprar el poroto, el tomate. Lo que hace 20 años atrás, 15 años atrás, lo hacíamos ahí lo de agua. Había agua, sí. El cambio climático afecta, sí. Hay un cambio. Pero aquí hay una sobreexplotación, ¿verdad? En esta comuna 16.000 hectáreas de cultivo no es sustentable en el tiempo, no es sostenible en el tiempo. Entonces, los dueños del gran empresariado, 16.000 hectáreas, nos responsabilizan a los dueños de la comuna, que somos entre todos 700 productores, 1.000 hectáreas de frutilla. 700 producen 1.000 y 4 o 5 empresarios, 16.000. Y esos 16.000 nos responsabilizan a los menores, que somos nosotros los responsables de la sequía. Porque aquí todo el mundo trata de sequía y la palabra es escasez hídrica porque hay una sobreexplotación. Cuando todos entendamos el concepto que sequía es por falta de agua y lluvia, eso ya, agua de lluvia a un lado, y escasez hídrica tiene un motivo, un problema, una razón, y la razón es la sobreexplotación del recurso. ¿Por quiénes? Por el gran empresariado.
en complicidad o en omisión o en ausencia de un aparato estatal que tiene que vigilar, estar atento de lo que está sucediendo. Pero ante toda esa chacra, ante toda la legalidad, ante todos los vacíos, ante todo eso, es como dicen, pues, o sea, tenemos al león y le estamos quitando la jaula. Entonces, el león sin la jaula... Y también, yo igual una cosa poquita, aportar también a este cambio cultural que nos hace cada día más dependientes de la empresa. Entonces el campesino que le cortan sus manos porque o lo fiscalizan y lo dejan con una media multa que no va a ser capaz de pagar, sino que va a tener que irse o cambiar de rubro. ¿Y para dónde se va? Que va a ver el mismo problema a lo mejor, y si cambia de rubro va a pasar a ser dependiente de la empresa, que en definitiva el cambio también profundo es esa subyugación, que no tenemos esta libertad porque al ser campesino, al producir la tierra y al vivir de lo que la tierra me da más autonomía, me da más independencia. Y trabajar en la empresa es simplemente quitar todo lo que uno disfruta con la familia, porque hay que cumplir horarios y los horarios no son tan flexibles ni tan pocos, ni son horarios de empresa, con sueldos que a lo mejor para vivir cuando uno es soltero, sí, o soltera, le alcanza, pero en el momento de contraer matrimonio y formar una familia, ya ese sueldo de la empresa no alcanza. Y eso lo dicen los mismos jóvenes que han emprendido en la empresa y que han creído que la tienen toda, pero al momento de formar una familia ya el sueldo se la achicó. En cambio, con el campesino trabaja la familia en la producción de frutillas, por ejemplo, trabaja la familia, lo que generan es mucho más y le alcanza no para hacerse rico, le alcanza para cumplir las necesidades básicas que la humanidad necesita. La familia necesita alimentarse, recrearse, educar a su hijo. La frutilla da para eso, no da para hacerse millonario. Y estábamos bien así. O sea, con esa producción a esa escala, estamos bien. Entonces, cuando uno mira la gran empresa con este afán de acumular y de enriquecerse cada día más, no encontramos sentido. Y más encima, dejando a toda una comuna dependiendo del camión de aljibe o simplemente trabajando a ellos. Ahora por un sueldo que a lo mejor algo se puede hacer, pero mañana no sabemos qué va a pasar. Yo quiero aportar algo respecto a eso y pensar también en qué es lo que yo aporto, qué es lo que yo puedo hacer para que estas cosas puedan cambiar. Si bien es cierto, muchas veces uno está en contra o dice lo que pasa en San Pedro, ¿ya? También tiene un costo, tiene un precio, porque de alguna manera te van no sé, pues, perjudicando o quedando sin trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? O sea, yo sé quiénes son los responsables también de lo que está pasando acá, porque hay responsables, ¿cierto? Y bueno, me dicen, oye, ¿cómo es tu alimentación? No, mi alimentación, no pollo, no cerdo. O sea, yo ahora cuido lo que yo como. Entonces también ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Eso es muy importante. ¿Qué es lo que yo hago para que estas cosas se puedan revertir? Si bien es cierto, también está el problema de la contaminación ambiental que las empresas provocan en la comuna. Entonces, como anteriormente me preguntaban el cambio social, todas esas cosas nos han hecho cambiar nuestra forma de vida. Pero yo también quiero pensar en qué voy a hacer yo. ¿En qué voy a aportar yo para decir lo que está pasando? ¿Ya? Y que, vuelvo a decir, tiene un precio. Pero a mí no me importa. A mí no me importa porque yo no le debo nada a la empresa. De hecho, en alguna oportunidad nosotros estábamos entregando alguna información en un cruce de safari en la calle y una señora se increpó, se tiró en contra de nosotros y dijo, pero nosotros somos una gran empresa, nosotros ayudamos para que sus hijos estudien. Perdón, le dije, pero mis hijos han estudiado, pero no gracias a ustedes. O sea, yo creo que nos falta, a San Pedro le falta decir lo que está pasando. Como que son un poquito, a lo mejor tienen miedo, pero no sé por qué tener este miedo, si uno tiene derecho a decir lo que pasa.
¿ya? Y que no es menor. Y que estas empresas son muy aprovechadoras porque entran a los colegios, educan como ellos quieren, entonces manipulan de alguna manera o de otra, o te hacen oferta, o te dicen, oye, mira, ¿quieres integrar? Pues yo trabajo en turismo también, trabajaba mucho más antes, ahora no. He dejado un poco, pero te dicen, ¿tú te quieres integrar a una ruta de turismo en donde está la viña Ventisquero, que es de la misma empresa? No quiero estar, no quiero comer sus pollos. Oye, en Pomaire hay una gran fiesta de la cazuela del pollo. O sea, es que yo no podría comer pollo. Con todo el sufrimiento que nosotros estamos pasando ahora, yo no podría. Entonces, eso es un aporte también. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora? ¿Cómo me voy a alimentar? También para eso hacemos el intercambio de semillas, que son proteger lo que es nuestro también, la producción de la casa, un grupo, pero que ha ido creciendo, y eso es importante, valorar también esa parte. El pihuelo. La fiesta del pihuelo. Bueno, por lo que luchamos como movimiento, personalmente, y por todos, claro, un buen vivir, la verdad, y nosotros como movimiento Juntos por el Agua, luchamos por la derogación del Código de Agua. Ese es nuestro objetivo principal, la desmercantilización del código, del agua, perdón, y el uso para todos y todas los que lo necesitemos, como prioridad principalmente, y también como comuna campesina para la subsistencia de todos y todas. Bueno, agradecer el espacio y la oportunidad, la vinculación a través del mar, que tenemos que seguir estrechando lazos, aunque no nos conozcamos con muchas personas, pero es la realidad que estamos viviendo. O sea, San Pedro estamos a 100 kilómetros de Santiago, de la urbe. Entonces, lo que nos está pasando a nosotros, esta lucha no la vamos a poder dar solo. Necesitamos de más, necesitamos de mucho, necesitamos que en algún momento el campo y la ciudad sea la misma causa, que no seamos extraños ni desconocidos. La lucha del agua nos une, la lucha del agua tiene que darnos la fortaleza de que en algún momento tener un código de agua, una nueva constitución que sea más cercana, más nuestra, que participemos, que la hagamos por un mejor país.